Saludos para todos. Mi nombre es Richard Castaño, estudiante de la Mega Universidad Abierta de Distancia UNAD. En este momento nos encontramos con el profesor Andrés Camilo Palacio, que nos va a colaborar con una entrevista para hablar de un tema muy importante para nuestro curso: primeras movilizaciones trabajadoras y prensa obrera. Profe, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal, Richard? Muy bien, y vos. Gracias a vos también por el espacio. ¿Qué sabe usted sobre las primeras luchas de los trabajadores en Colombia durante las décadas de 1920 a 1950? Indiscutiblemente, de lo primero que tiene uno que hablar es de Betsabe Espinal, esta mujer que lideró lo que terminó siendo también una suerte de revolución en Bello. Entonces allí esa huelga obrera de Betsabe, que fue en 1920, marcó un hito muy importante no solamente en el país, sino también a nivel latinoamericano. Allí hay unos elementos que podemos rescatar, y pues previo a esta acción en el marco del paro, de la lucha que se hizo en Fabricato por Betsabe Espinal, pues también podríamos hablar de algunas otras. Entonces allí hay un conocimiento que quizá pueda no ser tan profundo en términos de las luchas obreras en términos generales, pero que sí es un reconocimiento de esos que han sido hitos para la historia de nuestro país. Profe, ¿podrías contarnos entonces qué significó la huelga de las bananeras en 1928 y por qué fue un hecho tan recordado para nuestro país? La masacre de las bananeras es un hecho muy relevante en la historia de nuestro país, y lo que sucede es que los trabajadores pues empiezan a hacer una huelga reclamando no solamente los derechos laborales, aunque de allí, por ejemplo, se inició el proceso incluso desde antes con el proceso de Betsabe. Estamos hablando de entre 1920 a 1930, por ejemplo, de la jornada de 8 horas. Entonces allí los trabajadores bananeros, particularmente la empresa era la United Fruit Company, pues fue una huelga específica que tuvo su relevancia en la medida en que fue fuertemente reprimida por el gobierno. Dejó un saldo de muertos que incluso hoy es una discusión política, el tema de la cantidad. Hay unas perspectivas más negacionistas, hay otras que reconocen más desde una investigación histórica la cantidad de alrededor de 3.000, 4.000 muertos o incluso más, pero es un hecho que incluso hoy se sigue discutiendo en el país, pero que marcó un hito por la brutalidad de la respuesta desde la institucionalidad y pues también desde las empresas particularmente. Profe, ¿cómo funcionaba la prensa obrera en esa época y qué papel cumplió para los trabajadores? La idea de la prensa siempre viene posterior a la Revolución Francesa en términos de su uso político, y por ende resulta siendo muy relevante. Entonces, por supuesto, se fueron fundando algunos periódicos que partían de esa posición del obrero, también muy fundado en esa lógica o en esa propuesta marxista de la lectura, porque vos me estás haciendo una pregunta particular sobre medios de comunicación, pero hay toda una lógica que se fue desarrollando desde la teoría también del obrero, ¿cierto? Entonces, particularmente posterior a la revolución y luego pues con la intromisión de las masas, que tiene que ver con el comunismo, lo que se empezaron fue a formar unas estructuras y unas organizaciones puntuales a nivel político, a nivel económico, a nivel organizacional y demás. Pero particularmente con la prensa, pues a la par de que se hacían periódicos que se pensaban alguna reproducción semanal o demás, pues también queda algo, y por eso mencioné la Revolución Francesa, porque se da toda la lógica de los pasquines, ¿cierto? De cómo permanentemente se rotaba información corta, precisa, de denuncia, particularmente a partir de pasquines, que no es una lógica de periódico, pero que sí era una información que se buscaba que circulara de una manera muy express, muy rápida, y que pudiera llegar a la mayor cantidad de personas posibles. Bueno, profe, en tu opinión, ¿qué consecuencias pudo dejar todas estas movilizaciones, no solo la prensa, sino toda la movilización obrera para la sociedad colombiana? Indiscutiblemente el impacto que pudieron tener estas movilizaciones marcó la historia del país desde todos los ámbitos, por supuesto desde lo político, la formación de los partidos que te contaba ahorita, pero también la organización, pero también el inicio de los sindicatos, empiezan a fundar sindicatos y demás, construyó e instauró también una lógica de resistencia al interior de la historia del país.
Hasta hoy tenemos esos impactos. Cada 1 de mayo en las calles de nuestro país hay una convocatoria que es ampliamente respondida también por el sector obrero. Entonces fue relevante, construyó y constituyó también la historia de este país y pues al día de hoy sigue siendo relevante. Esta movilización, ¿crees tú que sigue influyendo en este momento en cuestiones como los derechos laborales que tenemos hoy en día? Indiscutiblemente, por supuesto la influencia permanece. Las distintas superintendencias, las veedurías a los ministerios, particularmente el Ministerio del Trabajo que existe en nuestro país, pero también los sindicatos que están organizados, pero también los sindicatos que marchan, los sindicatos que comunican también sus acciones y la forma en que se oponen a ciertas decisiones del Estado o que apoyan también perspectivas del Estado, pues es un actor político hoy que es relevante, no solamente para la historia, sino también para la administración del poder público en el país. Bueno, profe, creo que es suficiente. Muchísimas gracias por tu tiempo y por ayudarnos a afianzar estas bases de nuestro conocimiento. Muy amable.